Bien, estamos acá junto con Nicolás Goodman, integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz de Buenos Aires, con quien vamos a conversar para que nos diga qué es esto del Instituto o Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz. Y por último, le vamos a pedir que nos haga un breve análisis de la situación actual y cuál es su pronóstico. Bueno, Nicolás, muchas gracias, buenas tardes o buenas noches, digamos, para el programa de la columna NOA. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Buenas noches a todos, a todas, y muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz es un centro de estudios federal que tiene compañeros en varias provincias: Río Negro, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Misiones. Seguramente me quedan algunas por nombrar porque somos varios integrantes del Scalabrini Ortiz. Y muchos también viven en la zona del Delta, algunos más cerca de Entre Ríos, otros en Buenos Aires, así que estamos dispersos geográficamente en un país tan extenso y tan hermoso como es la Argentina, y también en diversas áreas en las que trabajamos. Yo particularmente estoy a cargo del área ambiental del Scalabrini Ortiz, y también el Scalabrini se dedica mucho a monitorear precios, a poner sobre la agenda el tema de la inflación. El director del Scalabrini recientemente presentó un libro sobre inflación con varias personas, funcionarios, gente, ¿no?, del quehacer de la economía política, diputados, senadores. Y eso un poco el Scalabrini Ortiz siempre trabaja poniendo sobre la mesa, y junto con a veces con llegada a funcionarios y a compañeros y compañeras que están en diversos lugares. Algunos son, como estaba comentando, funcionarios en sus provincias, otros son militantes, otros son académicos, intelectuales, ir poniendo sobre la mesa todos los temas que hacen, por un lado, especialmente economía, temas de inflación, temas de presupuesto, política económica, coyuntura, las discusiones que se están dando en nuestro país. Y por otro lado, también tenemos otros compañeros que trabajan el área de cooperativismo, con la cual trabajamos en el territorio junto con compañeros en cooperativas, ayudando con incubadora de cooperativas. O sea, nuestro trabajo, Edgar, por un lado tiene que ver esa cuestión que es el pensar qué es lo que pasa en la Argentina, pero también nos ponemos las botas y trabajamos con compañeros y compañeras, porque no solo hay que reflexionar, hay que trabajar. En mi caso, Edgar, yo trabajo en el área ambiental, ya nos conocemos, tuvimos charlas, y sacamos adelante también las reflexiones sobre lo que pasa, lo que hay que hacer, lo que está faltando, y la crisis climática que está afectando también a nuestro país y a millones de argentinos y argentinas que viven en sus campos, que viven en lugares, en diferentes territorios, y que están siendo afectados por incendios provocados, por mucha problemática ambiental que también es económica, ¿no? Los que incendian campos también lo hacen con un fin económico. Entonces ahí se cruzan muchas cuestiones que hacen a lo que debatimos y proponemos desde el Scalabrini Ortiz, pero con muchos otros compañeros, como en este caso con compañeros de Salta, otras veces con radios, con diarios, amigos y no tan amigos. Así que bueno, ponemos estos temas en debate. Nicolás, bueno, el tema climático, como bien dijiste vos recién, un tema que está en debate en estos momentos, si bien no es un tema nuevo. Bueno, la gente común, la gente de carne y hueso, dice, ¿y esto en qué me afecta a mí? ¿En qué me afecta al bolsillo? La gente está más preocupada en que no llegue a fin de mes con el sueldo que cobra, ya sea como formal, como informal, como cuenta propista, como que sea. ¿Cuál es tu respuesta a esto? A los problemas de la inflación. Claro, problema. Bueno, la gente por ahí no sabe, nosotros tampoco, ¿sí? Los periodistas tampoco, decir, escuchamos a los economistas, a los especialistas, a los egresados de la Harvard, a los egresados de allá, de tal universidad, pero nadie te explica, nadie te decodifica, como para decir, bueno, mire señora, la inflación está provocada por esto. Claro, bueno, como decía Jauretche, si al explicarlo no se entiende, es porque quieren que no lo entienda, porque no es tan difícil, ¿no?
Bien. Y entonces, yo creo que ahí uno siempre puede complejizar, ir a buscar ¿no? diferentes variables y por qué pasa lo que pasa, pero también creo, Edgar, de que los argentinos creemos de que en los economistas está la respuesta de todo. Y lo primero que tenemos que pensar y reflexionar es que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Entonces, hay economistas, primero que no hay una respuesta que sea científica a nada, porque la economía es un hecho social, por un lado. Y por otro lado, muchos economistas tienen una agenda propia. Van y dicen, primero tienen una agenda propia, con lo cual lo que están diciendo es respuesta de varios intereses muy particulares. Y yo creo que hay que primero discutir cosas que nos hagan entender la situación sin complejizarlo, sin complicarlo mucho. En primer lugar, vivimos en un país que ha tenido inflación durante, yo creo que desde chico me acuerdo es más, me acuerdo de hiperinflación cuando estaba en el colegio, ¿no? Y problemas de inflación muy graves que nunca se han cortado, se han detenido, no quiero decir la palabra detenido, pero en algunos años hay menos inflación, se puede convivir mejor con estos procesos inflacionarios, sobre todo cuando hay paritarias y cuando se pueden conseguir mejoras en los ingresos aún habiendo inflación, que no es el caso actual. Y también entender de que Argentina es uno de los países con la más alta tasa de inflación en el mundo, no solo en la región. Entonces es una discusión que tenemos que dar y tenemos que pensar por qué sucede. Y antes de complejizarlo, hay varios motivos. La inflación es una situación, lo que se dice, multicausal. No es que pasa por un solo motivo, sino que hay muchos motivos que van generando estos altos niveles de inflación que hacen, como vos decís, Edgar, que la gente no llegue a fin de mes, que se le complique más, que el salario pierda valor frente, ¿no? al costo de la vida. Y uno de los motivos son de que Argentina tiene una producción muy concentrada en muy pocas empresas en cada sector. Por ejemplo, en lácteos, 2 o 3 empresas prácticamente tienen el 80 y tanto, casi el 90% del mercado. Lo mismo pasa con productos de limpieza, lo mismo pasa, digamos, con muchos productos. Entonces, por un lado es lo que se conoce más coloquialmente como, primero, la concentración económica y después como el poder de fijación de precios. O sea, hay algunas empresas que pueden fijar los precios y arrastran al resto. Esto se vio mucho, Edgar, cuando hubo esta reunión con el presidente Alberto Fernández de grandes empresarios alimenticios, uno creo que fue Arcor, y cuando salieron, mientras estaban reunidos para ver cómo frenar la inflación, estaban mandando mensajes a sus gerentes para que aumenten los precios. Entonces, primero, eso demuestra la capacidad que tienen los empresarios en la Argentina para poner los precios que quieran, ¿no? Y en segundo, para reírse de las autoridades políticas o del poder político dentro de, digamos, si tienen esa capacidad de decir, bueno, vamos a arreglarlo y mientras tanto hacemos lo contrario. Porque sentarse a hablar de que van a ver cómo mejorar la situación respecto a la inflación y en el mismo día, en el mismo momento, estar aumentando un 12% los productos de la canasta alimenticia, es una demostración de poder, por un lado, ¿no? Y decir quiénes son los que tienen la capacidad. Y por otro lado, es interesante ver que muchos de los medios dicen de que esos aumentos, en varios medios, de un 2, un 15%, que fueron la semana pasada de remarcación, era para cubrirse. No, no es para cubrirse. Eso es remarcar precios y alimentar la inflación. Nadie se cubre de nada. Eso son actitudes antisociales y que son muy especulativas. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos un problema que es la inflación inercial, si se quiere. Cuando todos los actores económicos creen que hay inflación, entonces por las dudas van remarcando, ¿no? Y eso genera una espiral que a veces está un poco más controlada y a veces se va de control, porque ¿qué pasa? Yo voy a firmar un contrato de alquiler de un departamento, de una casa, de lo que fuera, y pienso de que va a haber un 50-60% de inflación y tengo que hacer un contrato. Yo ese contrato no lo puedo hacer a 2 años, porque ya no sé ni cuánto va a ser la inflación. Y lo hago a periodos más cortos y ya lo ajusto por una inflación que creo que es la que va a ser, más lo que yo me quiero cubrir.
Eso también empuja, sobre todo en un país donde mucha gente alquila para su vivienda. Y lo mismo, bueno, eso por un lado respecto, ¿no?, a la capacidad de formadores de precios, a la gente que reacciona sobre estas situaciones. Y después es un país, como dijo la expresidenta, que está semidolarizado. Entonces, tenemos un problema de que Argentina, la gente que tiene capacidad de ahorrar o que quiere ahorrar, más los especuladores, más los grandes terratenientes, más los grandes empresarios, todos quieren dólares. Y la verdad que nadie, acá no está la máquina de fabricar dólares, está fuera. Entonces, al pensar en dólares, hay otro componente que es los actores que tienen capacidad de generar corridas cambiarias o de mover el dólar, que después arrastra precios, ¿no? Porque entonces cuando sube el dólar todos quieren aumentar sus precios porque no piensan en pesos, piensan en dólares. Ese Pero es un aspecto, si se quiere, más financiero. Y cuando baja el dólar tampoco bajan los precios. Y ese es el otro tema, o sea, cuando subió el dólar a un pico de 350 en la mitad de una corrida, muchos salieron a aumentar sus precios y cuando bajó nadie lo fue a bajar. Ese es otro problema muy típico de la Argentina, porque en otros mercados, donde no se vive con esta tasa de inflación, a veces sube la nafta y después la nafta baja. Eso es un comportamiento muy típico en los grandes mercados, principalmente en Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, la nafta subió a tanto. Y después acá dicen, hay que subirla porque el precio internacional del barril subió. Pero cuando el precio internacional del barril baja, acá nunca bajó. Siempre sigue subiendo. Claro. Y lo mismo pasa con los formadores de precios, que muchos son empresas multinacionales. Después del menemismo, gran parte de la estructura productiva de la Argentina se vendió a empresas extranjeras. Entonces, muchos de los que están en estos juegos también de remarcación de precios son grandes conglomerados extranjeros y eso también, lo último, Edgar, que está pasando es que además estamos entrando en un mundo con muchísima inflación para todos. O sea, los países que nunca tuvieron graves problemas de inflación, no solamente Estados Unidos, que tiene un 1 o un 2% por año, desde hace décadas, o los países de la Unión Europea, que tienen inflaciones bajísimas, o Chile, que tiene una inflación de un 2 o un 3% anual, lo que nosotros tenemos en 15 días. En Chile lo tienen en un año. En Brasil también tienen una inflación muy baja. En Bolivia. Experimentando un aceleramiento de la inflación en todo el mundo. Eso es producto de la guerra en Ucrania, el faltante de productos alimenticios, porque Ucrania es uno de los grandes exportadores de trigo y de productos de la tierra como Argentina, y también de la energía, ¿no? Rusia, que está en guerra, es uno de los grandes proveedores de energía mundial, y eso está acelerando los precios, y eso deja muy mal a la Argentina, que ya viene con una base muy fuerte de inflación, y a eso se le suma que hay un mundo alrededor que ahora está empezando a tener una escalada inflacionaria, lo cual alimenta más, si se quiere, la metáfora de este fuego inflacionario que está viviendo la Argentina. Bien, Nicolás, realmente muy interesante la visión tuya. Y bueno, frente a este panorama, frente a este diagnóstico, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué es lo que nos espera en los próximos meses? No hablemos de años, hablemos de meses. En Argentina los meses es el largo plazo y el corto plazo son los días. Así es. Vivimos acelerados en este país. Bueno, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Esto puede agravarse, puede atemperarse, puede acelerarse? ¿Qué nos espera, digamos, para el hombre común, para el trabajador que está esperando una señal de esperanza, una señal que esta situación mejore? Mira, yo no soy muy amigo de generar escenarios porque creo que, como vos decías recién, en un país como Argentina es muy difícil de saber qué es lo que va a pasar y los escenarios, especialmente cuando hay fuertes corridas cambiarias como la que hubo recientemente, y también muchos cambios en el gabinete y muchos cambios políticos a raíz de esto. Entonces, esto es una puja de poder muy fuerte y nadie sabe exactamente qué va a pasar. A mí no me gusta muchas veces hacer eso, lo que se hace, ¿no? De que ser el gurú financiero, como dicen, que cuando uno lee el diario La Nación o otros diarios, ¿no?, de mucha tirada, que siempre van preguntando a los gurús financieros de la Citi, que están en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando uno los lee, quizás es un lindo ejercicio,
leer lo que dijeron hace un año y ver qué pasó. Nunca le pegan porque están hablando de intereses particulares, están jugando el juego de decir qué es lo que va a pasar para llevar agua a su molino. Entonces, todo este tema medio de predictivo, a veces tenemos una cultura en la que muchas veces no se cumple, dicen cosas que no son así. Entonces, yo creo que es difícil saber qué es lo que va a pasar en los próximos meses porque estamos con un nuevo ministro que está poniéndose a prueba frente a los poderes que acaban de generar una corrida cambiaria. Estamos en una situación muy particular porque vamos a entrar en un año prácticamente electoral en pocos meses. Bueno, ya en medio año, ¿no? Ya van a estar todos pensando en la contienda electoral, en llegar al poder para las elecciones, y eso involucra que mucha gente quiera ver desestabilizar la situación económica, porque le da una ganancia, ¿no? En un año, hasta con una fuerte desestabilización económica, la oposición tiene más chance de llegar al poder porque hay mucho descontento social. Y la oposición maneja mucho de los hilos del poder, ¿no? Porque son grandes empresarios. También por lo que hablábamos recién, la concentración de la economía en pocas manos hace que los dólares que entren al país, el 80% de esos dólares están en muy pocas empresas. Entonces ellos tienen poder de fuego, si se quiere, para hacer estas situaciones o de desestabilización o de acuerdo con el gobierno. Claro. ¿Cuál es que si se logra acordar, si no se logra acordar, si va a haber más especulación con los precios internos? Yo, Edgar, creo que vamos a seguir viviendo una aceleración de la inflación, porque una vez que tenemos una inflación de un 7,5% mensual, algo que casi todos los países del mundo experimentan en años con altísima inflación, en un año entero, en Argentina lo vivimos en un mes. Es muy difícil de frenar estas entradas así tan abruptas en procesos inflacionarios. Yo tengo la esperanza de que se pueda frenar este proceso inflacionario para mejorar los ingresos de la gente y para hacer mejor la vida de todas las argentinas y los argentinos, porque es muy difícil convivir en una situación en estos procesos donde todo aumenta todas las semanas, ir al supermercado, al kiosco, las compras, etc. Todo aumenta, la verdad que es así. A diferencia de otros países, yo acabo de venir de Bolivia y la verdad que es sorprendente porque vos vas hoy un precio, vas mañana el mismo precio, vas la semana que viene el mismo precio. Entonces, y como uno va de la Argentina y ya cree que se va a encontrar con otro precio, no, afortunadamente se va a encontrar con el mismo precio. Bueno, esperemos que este escenario lo podamos tener muy pronto en la Argentina. Ese tal vez sea un excesivo optimismo de mi parte, pero creo que nos hace falta ese panorama. Nicolás Goodman, muchísimas gracias por esta primera intervención tuya acá en la columna NOA del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Muchas gracias y por supuesto que quedamos a disposición de ustedes, de todo el equipo de ese centro, para que podamos ser nosotros los difusores o los promotores o los divulgadores de todos los trabajos que ustedes realizan y producen mensualmente y podamos acercarle a la gente común, a nuestro público que nos sigue todos los viernes. Claro, encantado. Muchísimas gracias por acercar el trabajo de todas las compañeras y los compañeros del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz a todas las provincias, especialmente el NOA, donde tenemos tantos compañeros también trabajando y acompañándonos en nuestra labor. Bien, muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias.